Pero igual no era lo que le estaba pidiendo. No le sacan nada. Por eso es que tiene que Bueno, comencemos muchachos porque no me va a rendir, señor. Puede darte cualquier.
Obviamente cualquiera porque todavía les estoy hablando del primer tema y todavía no lo domino. Entonces, el del viernes puede que sea igualito. Habíamos quedado acá, esto ya lo hemos pasado, vitamina, hablamos de los metabolitos de la célula, qué bonito. Silencio. Sí. Pero se ve borroso. Bueno. Yo les estaba hablando entonces de los AINES. Sí, ya. Yo les estaba hablando de los AINES. Los AINES, les hablé de patología renal asociada a AINES. Otro efecto de los AINES que no es tan beneficioso y que ustedes lo van a encontrar en los pacientes que toman ibuprofeno, naproxeno a repetición. Ellos hacen úlceras de la mucosa gástrica porque se inhibe la COX-1 a nivel de la mucosa gastrointestinal. Y eso hace que no se produzcan prostaglandinas prostaglandinas fisiológicas a nivel gastrointestinal, que son como señales de supervivencia para las células de la mucosa. Entonces, usted inhibir eso constantemente, las células pierden ¿qué? Señales de supervivencia, ¿sí? Y comienzan a morir. Y cuando mueren, empiezan a dejar las famosas úlceras. Entonces, los pacientes hacen úlceras duodenales, úlceras gástricas por AINES. Y luego eso se convierte en hemorragias de vías digestivas. Eso puede causar deshidratación. ¿Qué? ¿La úlcera? No, tomar tantas agua, por lo que usted que inhibe la COX-1. Deshidratación, por ejemplo, personas como nosotros competentes, no. Deshidratación. Okay. Pero como por ejemplo una persona con problemas de riñón, sí. Pero más que llevarlo a deshidratación, lo que hace es que puede llevar una insuficiencia renal aguda y el paciente no orina. Y antes tendría una sobrecarga líquida. Estaría con lo que dicen famosamente encharcados, pero eso ya no se utiliza ese término. Gracias. Falta. Bueno, por la vía de la ciclooxigenasa pues producimos prostaglandinas, por la vía de la lipoxigenasa los leucotrienos también son inflamatorios, los leucotrienos también tienen repercusiones a nivel del músculo liso vascular, los leucotrienos sobre todo están involucrados en el aumento de la permeabilidad en las vénulas postcapilares, tienen también agregación leucocítica, reclutamiento, y pues también están involucrados en la inflamación como tal. Hay medicamentos para la parte de los leucotrienos, sí, por ejemplo el Montelukast, si alguno lo ha tomado el Montelukast, sí. Es un antileucotrieno. Y entonces inhibe los efectos de los leucotrienos sin meterse tanto con las prostaglandinas. En pacientes, por ejemplo, riníticos resistentes, les colocan tratamiento combinado, cetiricina o fexofenadina, que es de última generación, que es un antihistamínico, o sea, bloquea los receptores de histamina. Ya saben que la histamina produce ¿qué? Vasodilatación, aumento de permeabilidad, activación endotelial también algo. Entonces bloquea con antihistamínico y bloquea con antileucotrieno, Montelukast, con los dos. Y eso disminuye mucho la inflamación a nivel local. ¿Claro hasta ahí? Profe, una duda. Montelukast también hace ataque a la infección. ¿Cómo? Solamente ¿Cómo? la inflamatoria. ¿Hace también ataque a la infección o solamente la inflamatoria? ¿Quién? Montelukast. No ataca ninguna infección, él solamente ataca los síntomas. Usted lo utiliza, es que igual en infección uno poco lo da. Uno lo utiliza más, lo que les digo, pacientes riníticos o con alguna alergia, uno utiliza Montelukast. Usted sabe que la alergia no es de origen infeccioso, sino es una reacción exagerada contra un antígeno, casi siempre externo. Entonces ahí no. En pacientes, por ejemplo, con neumonía o con gripas o algo, uno se utiliza mucho la cetiricina o un antihistamínico, pero eso tampoco va a atacar la infección, sino que modula los efectos de la histamina.
que uno le mejora los síntomas al paciente, le mejora la congestión nasal, la tos. Bueno, de las prostaglandinas, la ciclooxigenasa también produce tromboxano, que el tromboxano lo vamos a ver más en el capítulo de... el que sigue, de shock y tromboembolias, porque el tromboxano es un agregante plaquetario también. Entonces está involucrado en la parte de agregación plaquetaria. Entonces ahí es cuando la vía de la inflamación y la vía de la coagulación se juntan, porque un estado inflamatorio me puede ocasionar un estado procoagulante. Entonces la inflamación y la coagulación van de la mano. Si ustedes tienen una inflamación crónica, eso me puede llevar a que una tendencia a que yo haga coágulos. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene activación endotelial. Y la activación endotelial no solo se pegan leucocitos, sino, como vamos a ver en el capítulo que sigue, se pegan plaquetas. Si se pegan plaquetas, liberan tromboxano. Si liberan tromboxano, hay agregación plaquetaria. Y todo eso puede predisponer a que el paciente haga un coágulo. ¿Listo? Pero eso sigue en el capítulo del viernes. Acá hay diferentes prostaglandinas que le traje. Sobre todo la prostaglandina T2 es quimiotáctica. Y esta quiero que se lo aprenda, la prostaglandina E2. Es sobre todo la que está ocasionando la hiperalgesia, sensibilidad cutánea, la que me ocasiona sobre todo también el dolor cuando yo tengo una inflamación, por ejemplo después de un golpe, después de una quemadura. Esta prostaglandina a nivel local es la que hace que cuando ustedes tocan o hacen presión, duela tanto. ¿Listo? De leucotrienos, pues lo que les digo, leucotrienos también hay varios. Sobre todo está el B4, que es quimiotáctico, activador de neutrófilos. Ustedes se van a dar cuenta que entre prostaglandinas y leucotrienos y diferentes sustancias hay mucha redundancia. ¿Sí? Hay muchas que son quimiotácticos para el mismo tipo de células, hay muchos que son inductores de ERO, hay muchos que son inductores de enzimas. ¿Para qué esa redundancia? Pues porque si de pronto usted se gana la lotería de tener una alteración genética en la producción de alguna de estas, tiene otras para suplir. ¿Listo? Los leucotrienos en algunas patologías son muy importantes porque están involucrados en el broncoespasmo. En algunos tipos de tejidos cursan con vasoconstricción, pero casi siempre ellos tienen ese aumento de la permeabilidad en las venas o vénulas postcapilares. Hay otras sustancias que son las lipoxinas, que también se generan cuando generamos leucotrienos y generamos prostaglandinas. Ellas también son derivadas del ácido araquidónico, pero las lipoxinas tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, al mismo tiempo que las células van liberando prostaglandinas, leucotrienos, van liberando lipoxinas. Hay inflamación, pero al mismo tiempo van tratando de modular esa respuesta inflamatoria. Y ahí pues los medicamentos que yo les traje, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, el ácido acetilsalicílico, los AINES. Hay más, sí, pero digamos que esos son los principales. El ácido acetilsalicílico fue de los primeros que se inventaron, el inhibidor de las prostaglandinas. Tiene también efecto, el ácido acetilsalicílico tiene también efecto anticoagulante, más que los AINES. El ácido acetilsalicílico, por eso es que cuando usted va a llevar al paciente a una cirugía, tiene que suspendérselo por lo menos una semana antes, porque el ácido acetilsalicílico se pega de manera irreversible a las ciclooxigenasas, y no permite que se produzcan prostaglandinas o leucotrienos y no haya agregación plaquetaria, y el paciente pues tiende al sangrado. Y como se pega de manera irreversible, pues ese receptor ya se perdió, toca esperar hasta que el paciente renueve plaquetas
y generalmente ese proceso va haciendo cada semana. Entonces, después de una semana de ácido acetilsalicílico, se supone que usted ya tiene receptores nuevos. Por eso que un paciente con una cirugía le mandan a suspender ASA, AINES, bueno, los AINES sí son reversibles. ASA, una semana antes, ¿listo? A un paciente que esté anticoagulado, lógicamente, antiagregación plaquetaria. Y pues están los corticosteroides, que ya son antiinflamatorios de amplio espectro, pero esto ya se mete mucho con la transcripción génica. Y no solamente eso, sino que ellos inhiben múltiples vías de la inflamación. Inhiben la fosfolipasa, inhiben la producción de citoquinas, inhiben la producción de antiagregantes, de activadores endoteliales, inhiben la transcripción de genes para codificar la ciclooxigenasa. Entonces, los corticoides son antiinflamatorios. Los corticoides son antiinflamatorios muy buenos, pero toca tener cuidado con ellos, porque usándolos por periodos muy prolongados no puede llevar al paciente a una inmunosupresión. Esta es la vía del ácido araquidónico que les tiene el libro. Me interesa de eso que sepan la diferencia entre las enzimas, qué es lo que está produciendo la ciclooxigenasa y qué es lo que está produciendo la lipoxigenasa, porque eso tiene diana terapéutica, ¿sí? No que se confundan y no, la lipoxigenasa produce prostaglandinas, ¿no? Cada cosa está produciéndose en determinada enzima y cada una tiene su diana terapéutica en farmacología. Por eso el Montelukast se usa también en el asma, porque si se dieron cuenta el leucotrieno es que vasoconstrictor de músculo liso. Entonces el Montelukast se suele usar en pacientes con asma como un tratamiento coadyuvante, no como única línea. Se le pone inhaladores y el Montelukast le puede funcionar también como coadyuvante. En este caso, él sería un inhibidor de los receptores, o sea, que causaría que no se diera la vasoconstricción o causa vasodilatación. ¿Quién? El Montelukast. El Montelukast, sobre todo, interfiere en la parte de la unión de los receptores, ¿sí? Entonces no permite muchas veces que el leucotrieno haga su efecto. No ocasiona muchos cambios a nivel del vaso, porque como hay toda esa cantidad a través de sustancias que interfieren en el vaso, por ejemplo, el leucotrieno tiende a ser más vasoconstrictor, ¿sí? Pero le termina ganando la histamina y las prostaglandinas, que son vasodilatadoras. ¿Sí me hago entender? Entonces, no porque tú tomes Montelukast vas a tener mucha modificación en los vasos, sobre todo si tiene mucha modificación en el músculo liso. Si tú ya quieres tener una modificación, digamos, considerable en la vasoconstricción o vasodilatación, con los antihistamínicos, porque la histamina es un potente ¿qué? Vasodilatador y un potente fármaco que aumenta la permeabilidad. Entonces tú con la histamina sí puedes controlar eso. Con los leucotrienos de pronto disminuyes un poquito la permeabilidad postcapilar, pero lo que sí logras con el leucotrieno es la parte del músculo liso. Mejoras muchísimo el efecto de los leucotrienos sobre el músculo liso. A nivel de los vasos, como te digo, no afecta tanto, el efecto no es tan perceptible. De pronto, si uno tomar una cantidad, una dosis elevada, de pronto, pero la dosis terapéutica uno no encuentra eso. ¿Listo? He escuchado que el Montelukast está asociado a taquicardia. No. Pues es que yo no he visto artículos que lo asocien. Los que suelen asociarlo son los pacientes. Y yo a los pacientes no les creo. Porque ellos suelen asociar todo con taquicardia. O sea, hay pacientes que hasta la acetaminofén dicen que les causa efectos secundarios que ni siquiera están registrados como efectos secundarios del medicamento. Lo que sí ocasiona mucha taquicardia, por ejemplo, salbutamol.
Se queja también mucho de taquicardias con el que utiliza unos niños jarabe. Empezaba por acá. No, se me olvidó. ¿Cómo? No, es una INE, es para manejar el dolor y eso. Que ellos se quejan de somnolencia, por puta de memoria. No, la clorfenidamina se quejan de somnolencia, es un antihistamínico de primera generación. Y se quejan de somnolencia porque la clorfenidamina, al ser un antihistamínico de primera generación, penetra barrera hematocefálica y se pega en receptores de histamina a nivel del cerebro y nos baja el nivel de alerta y nos da sueño. Pero no, ese era otro. Ese creo que empezaba por acá. Una INE que a mí me gusta manejar en jarabe para niños. No me acuerdo ni una INE o era. Bueno, produce mucha somnolencia y se queda mucho de taquicardia. El viernes les traigo el dato. No me acuerdo ahorita todo lo que tengo en la cabeza, no me arrastra ahorita el dato. Entonces, pero con el Montelucas no he visto casi que se quejen. Sin embargo, siempre hay pacientes que se quejan de efectos secundarios, pero es que por el mecanismo de acción del Montelucas yo no le veo cómo va a tener injerencia sobre la frecuencia cardíaca. No le encuentro manera. Profe, yo cuando tomo Montelucas a mí se me duermen son las manos. Pero no debería ocurrir. Probablemente es algún tipo de alergia medicamentosa que se pudiera describir como una alergia medicamentosa. Sin embargo, la dosis no es tan alta como para que haga manifestaciones de rash. Con antihistamínicos la gente suele reportar también taquicardias con antihistamínicos, pero eso sí está más frecuentemente reportado. Pudiera estar relacionado a algún cambios a nivel de los vasos sanguíneos por el bloqueo de histamina. Bueno, esto quiero que se lo aprendan muy bien, que son los efectos del factor de necrosis tumoral a nivel orgánico, que son primero que el factor de necrosis tumoral, ustedes ya saben que es una de las primeras citoquinas que se producen desde arriba, desde que hay reconocimiento. Entonces él tiene activación endotelial. No solo tiene activación endotelial, sino que cuando se activan las células muestra 1, vasodilatación, 2, aumento de la permeabilidad por disminución aumento de los espacios entre las células endoteliales y expresión de moléculas de adhesión. Eso lo logra el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 en el primer contacto con las células endoteliales. Al mismo tiempo, estas células endoteliales producen más citoquinas y quimioquinas para atraer y activar células glóbulos blancos. En segunda instancia, el factor de necrosis tumoral tiene injerencia sobre los glóbulos blancos, específicamente más sobre polimorfonucleares y macrófagos, monocitos macrófagos, para que ellos, se activen también. Al activarse ellos, pues tienen aumento, síntesis de ERO, síntesis de enzimas o producción de enzimas digestivas, fagocitosis, y al mismo tiempo ellos prolongan o perpetúan el estado inmunitario produciendo interleuquinas y quimioquinas. A nivel del encéfalo, va a actuar en lo que es el hipotálamo para regular lo que es la fiebre, el aumento de la temperatura. ¿Cómo lo logra? Aumenta el gasto energético, aumenta las moléculas de ATP que se están rompiendo para generar más calor, la actividad de la bomba sodio-potasio incrementa, la actividad metabólica incrementa para sustentar el estado inflamatorio. Aparte de eso, hay vasoconstricción periférica en las zonas frías del cuerpo, o sea, genitales, axilas, la zona de los labios, la zona de la cara, porque en esta zona normalmente tenemos cierta vasodilatación que hace que el calor que viene de la sangre
que viene del resto del cuerpo por conducción se libere en estas zonas frías hacia el medio, y esa es una forma que tenemos de botar calor. Y por medio del sudor. En este caso disminuye, hay una vasoconstricción de esa zona para que el calor no se escape, para retener más calor, para que no haya tanta ventilación, y al mismo tiempo inicia en el músculo esquelético quema de energía, quema de nutrientes para producir más energía. En el hígado, reservas, movilización de todas esas reservas de energía que tienen, reservas de ácido graso. Todo eso incrementa la temperatura. ¿Para qué incrementa la temperatura? Uno, porque el aumento de la temperatura me lleva a aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura me lleva a vasodilatación local, pero acá sobre todo en los tejidos que están inflamados. El aumento de la temperatura le pone la vida difícil al microorganismo que esté intentando proliferar o que me esté infectando en este momento. ¿Listo? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 en el hígado producen proteínas de fase aguda, como cuáles, la PCR, por ejemplo, la procalcitonina también, proteínas, incluso aumenta la producción de proteínas que participan en la coagulación. Por eso es que un paciente que está infectado, tiene una neumonía, por ejemplo, y yo lo hospitalizo, le colocan, ustedes ven que le colocan enoxaparina y lo anticoagulan. O si ustedes ven un paciente, un familiar de ustedes que lo hospitalizan porque tiene X o Y infección, lo anticoagulan. Porque la infección puede estar ligada a la activación endotelial, producción de estas proteínas, y el paciente puede hacer una coagulación. Puede entrar en un estado procoagulante y hacer un trombo. A nivel de la médula ósea, aumenta la producción de leucocitos. ¿Por qué? Pues porque hay un estímulo inflamatorio. Efectos ya. Señor. En la médula sí hubiese un estado de inflamación crónico. La médula en este caso podría sufrir una hiperplasia. En estados de inflamación incluso agudos, por ejemplo, yo tengo una celulitis en la pierna y me dura 7 días. Eso sería agudo, pero aún así yo podría encontrar cierta hiperplasia medular. Sería un mecanismo compensatorio de adaptación de la célula, de la médula, para compensar eso. Una vez termina el estímulo inflamatorio, ¿qué? Otra vez vuelve a como estaba. En el corazón, yo les dije que aumenta la frecuencia cardíaca y ustedes ven ahí que dice bajo gasto, y me van a decir se contradice. Normalmente acá se está refiriendo al factor de necrosis tumoral que dura mucho tiempo en el cuerpo, conlleva a bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el factor de necrosis tumoral induce en las células musculares depresión de las reservas energéticas y luego depresión de las reservas de proteínas, y entonces a nivel del corazón el factor de necrosis tumoral por mucho tiempo me lleva a que ese corazón incluso se debilite. Entonces por eso ahí dice bajo gasto, pero en un estado inflamatorio agudo me induce a aumento de la frecuencia cardíaca. En las células endoteliales, ¿qué ocasiona? Aumento de la permeabilidad, ya lo dijimos. Mire, incluso ya hay un trombo porque está en un estado procoagulante. Por eso es que alguien me preguntó en la clase pasada que por qué en el cáncer se podían hacer coágulos. Esta es una de las razones. Y en el músculo esquelético induce resistencia a la insulina. ¿Sí? El factor de necrosis tumoral es catabólico. Entonces, induce resistencia a la insulina, el músculo no puede incorporar la glucosa sanguínea, y fuera que no la puede incorporar, el factor de necrosis tumoral le dice al músculo, queme reservas de glucógeno, queme reservas de ácido graso y por último, queme las proteínas. Por eso es que un paciente con cáncer avanzado, ustedes lo ven que caquéxico. El paciente está con una depresión de la masa muscular, porque tiene una constante producción de factor de necrosis tumoral. Aparte no le mencionan ahí, pero en el libro creo que sí está, o yo se lo menciono, el factor de necrosis tumoral tiene efectos sobre el apetito y reduce mucho el apetito. Por eso un paciente con cáncer avanzado casi no siente ganas de comer. Todo eso conlleva a que un paciente con factor de necrosis tumoral por mucho tiempo lleve a una disminución, pérdida de peso, incluso desnutrición.
Bueno, acá les hablo del complemento, aunque la parte del capítulo de inmunología vemos más del complemento, pero básicamente el complemento es producido también en el hígado, y el factor de necrosis tumoral me induce producción de complemento, producción de proteínas C reactiva y producción de proteínas procoagulantes y factores de coagulación. Hay diferentes maneras de activar el complemento. Una es la vía alternativa, o sea, las proteínas del complemento reconocen partes del microbio y comienza la excisión autocatalítica de todas las proteínas del complemento. Está la vía clásica, entonces hay un microorganismo, induce la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos son reconocidos por las proteínas del complemento y comienza también la cascada del complemento. O está la vía de la lectina. La lectina, si lo investigaron, la lectina es una proteína que se produce también en el hígado. Es una proteína que pudiera considerarse reactante de fase aguda. Es una glucoproteína, y esa glucoproteína reconoce secuencias de manosa y de polisacáridos en la membrana de los microorganismos, y ocasiona la activación del complemento también. Todo eso lleva a se excitan diferentes proteínas del complemento. De las más importantes es la C3b. El complemento que hace finalmente cuando se activa termina pegándose a los microorganismos y los opsoniza, entonces quedan marcados para que los fagociten más fácilmente. Aparte, este marcaje, ellos se aglutinan, entonces está el microorganismo, y al microorganismo se le dificulta mucho moverse porque todas las proteínas del complemento se le pegan y no permite que él se mueva muy fácilmente. Y fuera de eso facilitan que el marcaje y que los fagocitos se lo tomen. La proteína del complemento también forma un complejo de ataque a membrana. Entonces, lo que hacen es que terminan básicamente fusionándose con la membrana del microorganismo y forman un poro. Y ese poro, pues por ósmosis, destruye el microorganismo. Entonces, esa es, digamos, la función a grandes rasgos del complemento. Señor. Les traigo acá un resumen, nuevamente, que les traiga ahí donde eso. Entonces, reacciones de la inflamación, vasodilatación, principalmente ¿qué? Histamina y prostaglandina. Una pregunta, la bradicina. Algunos les dicen bradiquinina también. ¿Qué pasa? Yo la encontré y decía que también producía, o sea, que era parecida a la histamina. Sí. ¿Por qué no la toman como algo tan importante? Porque es que se produce en cantidades muy chiquitas. Y por eso la bradicinina no es diana casi que terapéutica. Ustedes no van a encontrar medicamentos contra la bradicinina, porque si lo hubiera, el efecto no repercute tanto por la cantidad. Claro, hay muchísimo más aparte de esto. El mismo potasio de las células necróticas actúa como vasodilatador. El mismo dióxido de carbono que se acumula por una necrosis o una alteración de la circulación es vasodilatador. Pero a nivel de principales mediadores tenemos solamente estos dos grandes, histamina y prostaglandina. Aumento de la permeabilidad vascular, la histamina también. Las prostaglandinas también tienen algo de permeabilidad vascular. La serotonina, pero la serotonina vimos que está involucrada más que todo en procesos del sistema nervioso central. Incluso algunos productos del complemento pueden actuar como vasodilatadores. E incluso algunos tipos de leucotrienos. El problema de los leucotrienos es que, dependiendo del tipo, algunos pueden ser vasoconstrictores o vasodilatadores. Ese es el problema de los leucotrienos. En quimiotaxia, pues factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, quimioquinas. ¿Qué ejemplo de quimioquinas conocen? ¿Cómo? Los productos de degradación de
Sí, productos de degradación del complemento pudieran actuar como quimioquinas, pero sustancias específicas, así como más específicas. Sí, 8, la 4 que creo que es más específica, neutrófilos, etc. Hay también 15, bueno, cualquier cantidad son quimioquinas específicas, o sea, producidas por las células. Ya el complemento actúa como quimioquina, pero no es producido por las células, sino es producto de la degradación del complemento. Fiebre, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. Acuérdense siempre de esas tres. Dolor, prostaglandinas. Acuérdense de hiperalgesia, hiperestesia. ¿Cuál? B2. La bradicinina, que tiene algún componente sobre los vasos sanguíneos, pero más que todo involucrada en el dolor, la sustancia B y algunos otros neurotransmisores. Listo. Y lesión tisular, pues ¿por qué estaría mediada la lesión tisular? Por liberación de enzimas lisosómicas, especie reactiva de oxígeno. Bueno, ahora sí. Estamos culminando inflamación aguda, ya hubo reconocimiento, ya reclutamiento, eliminación. Ya hablamos de algunas de las moléculas más importantes que sustentan ese proceso inflamatorio. Ahora es los tipos de inflamación aguda. ¿Cómo se manifiestan clínicamente? Entonces, una de ellas es inflamación serosa. Básicamente se da sobre todo en tejidos como la piel, que hay formación de ampollas, y casi siempre es que hay extravasación de líquido entre las dos capas de la piel. Entonces la epidermis termina levantándose y en el espacio entre la dermis y la epidermis se acumula líquido. Este líquido, la verdad, si uno lo mirara, no es tan rico como un exudado cualquiera. O sea, tiende a ser más líquido, tiene algo de proteínas y no tiene tantas células. ¿Sí? Normalmente usted lo ve clínicamente y mire un enrojecimiento alrededor. ¿Por qué sería el enrojecimiento? Los efectos de los vasos. ¿Cuál efecto? Vasodilatación, ¿qué más? Ese es el término, éxtasis. Acuérdense que el éxtasis es que demoro la circulación de los glóbulos rojos. Yo les puedo preguntar así, normalmente el semestre pasado, eso sí, yo le colocaba el caso, ¿por qué el paciente tiene rojo acá? ¿Por qué el paciente tiene inflamado acá? ¿Por qué el paciente dice, doctor, siento caliente? ¿Usted qué le contesta? Entonces, por mecanismo fisiopatológico, ustedes me tenían que decir por qué el paciente decía que se sentía caliente. Todo eso yo lo que quiero que ustedes aprendan para que cuando esté con un paciente, el paciente les pregunte, así sea la bobada, ay, ¿por qué está rojo ahí? Usted sepa contestar. Entonces, está rojo por la vasodilatación, aumento de permeabilidad, sí, pero éxtasis. Los glóbulos rojos a ese nivel circulan más lento, entonces el tejido se pone rojo, porque la hemoglobina oxigenada, ¿de qué color es? Roja. Entonces eso, ¿por qué hay dolor ahí? Él dice, doctor, yo me toco y me duele. Por el efecto de las prostaglandinas. Por las prostaglandinas locales que se liberan, señor. Porque cuando uno se quema, o como usted se quemó ahí, hay prostaglandinas, que son unas sustancias que se pegan a los nervios ahí, y eso se libera por la inflamación que usted tiene, y eso es lo que le hace sentir dolor. Doctor, ¿por qué se acumuló líquido ahí? Aumento de la permeabilidad vascular. Señor, hay un aumento de permeabilidad en esos vasos que usted tiene ahí enrojecidos. Los vasos dejan salir líquido, dejan salir sustancias, dejan salir proteínas y se acumula el líquido entre las dos capas de la piel. Por eso usted tiene ahí una ampolla, que si la reventamos va a salir líquido seroso. Algunas veces puede salir cero sanguinolento, dependiendo del estímulo. Doctor, ¿en cuánto me va a pasar esto? Pues esto es una inflamación aguda, señor. Normalmente de unos 5 a 7 días por ahí usted ya va a tener, digamos, ya la piel rosadita de abajo y va a estar sano. Y ya por ahí unos 10, 12 días ya va a estar normal. ¿Sí? Listo. Otro tipo de inflamación, allá. Lo caliente, eso.
Bien, me gusta. ¿Lo caliente por qué es? La fiebre propio o lo caliente? Lo caliente localmente. Doctor, yo me toco y ahí está caliente. Está caliente, yo me toco y ahí está caliente. O, bueno, sí, pero hay más. Por la vasodilatación. Por el mismo esto. Por el éxtasis. Si yo tengo vasodilatación local para suplir todo lo que yo ya les dije, normalmente la piel es una zona fría. Si usted tiene vasodilatación local en una zona de la piel, toda la sangre caliente va a circular ahí y libera calor. Entonces, en esa zona alrededor va a estar frío y en esa zona caliente, porque la concentración de vasos sanguíneos es mayor, el flujo por tejido por minuto es mayor, libera calor, porque aparte ahí en esa zona se están mareando leucocitos y células necróticas o bacterias, lo que hay ahí, y eso quema energía, eso gasta energía. Entonces hay un gasto calórico alto. Y por la producción de prostaglandinas a nivel local. Acá no tanto, vamos a explicar por la fiebre, porque el paciente puede tener esa ampolla que está ahí, tener inflamado y estar normal la temperatura. ¿Por qué? Porque esa inflamación no es tan importante, la inflamación no es tan grande como para que el paciente haga una inflamación generalizada y haga fiebre, no necesariamente. Pero probablemente si eso se extiende y ya compromete el tobillo, la pierna, pues ya es un proceso inflamatorio que está creciendo y toca hacer aumento de la temperatura. ¿No es recomendable estallar una polla? ¿Mejor dejarla estar o se puede estallar? Uno la puede dejar, a mí no me gusta dejarlas, he tenido otros colegas que dicen, no, pero yo para qué, a mí no me gusta dejarlas, porque yo he visto que yo las dejo y el paciente dura 20 días ahí con esa ampolla y eso no, y antes con los días, esa piel de ahí se pone más dura y hace como si fuera un callo. Sí. Y entonces uno le toca ya es como pellizcarla con corta uña para que eso drene. Entonces cuando me llega así, pues yo le coloco analgésico, todo normal, analgésico oral, o si de pronto le duele mucho, inyectado, y con una aguja de sutura o algo que esté estéril, obviamente estéril. Pum, por un ladito yo la apoyo, sale el líquido, yo con cuidado, y entonces va a quedar como una piel pegada a la herida. Yo esa la dejo ahí, yo digo, no es el ratito. Y ya él por debajo empieza a hacer ya la piel normal, pero yo he notado que normalmente cuando uno deja la ampolla, el paciente puede durar 20 días con la ampolla y ese líquido no se absorbe porque ese líquido ya no se utiliza. Entonces, yo prefiero hacerla, pero con algo estéril y que el paciente no se retire la piel. Y pues normalmente yo no cubro con casa, la dejo ahí, le digo, tenga cuidado con el zapato o algo, si de pronto un sitio donde se puede raspar muy fácilmente, se cubre con una gasita. Pero lo mejor sería dejarla respirar la herida. ¿Ya? Pero a mí sí me gusta, a mí me gusta. O sea, allá hay un derrame pleural. Ese es otro ejemplo de inflamación aguda, que normalmente es por extravasación. Ustedes pueden tener derrame pleural de origen inflamatorio, como también pueden tener de origen no inflamatorio, ¿no? O sea, una insuficiencia cardíaca puede tener derrame pleural y no ser inflamatorio, sino solamente por aumento de la presión hidrostática por la misma insuficiencia. En este caso, si es de origen inflamatorio, probablemente el paciente tiene una neumonía, la neumonía es un estímulo proinflamatorio, puede ser vasodilatación local, aumento familiar y ahí hay extravasación. Eso que usted ve en blanco ahí, eso no debería estar. ¿Sí? Toda esa columna de líquido blanco. Eso me indica a mí que hay líquido. Entonces el líquido tiende a acumularse y como por gravedad, pues tiende a reposarse. Cuando es muy importante ese líquido, tiende incluso a comprimir las zonas del pulmón. Si ustedes le hacen una punción a ese líquido y es de origen inflamatorio, ¿qué van a encontrar? Pueden encontrar pus, pero no siempre. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué tipo de células? ¿Qué características de ese líquido van a encontrar si usted le saca líquido a ese paciente de ahí y lo examina? ¿Qué características? ¿Es infeccioso? Ahí estamos diciendo que tenemos un paciente con neumonía. Ahí. Tendría que ser rico en proteínas. Rico en proteínas. ¿Qué más? Presencia de neutrófilos. La celularidad, el paciente tiene 4 días con cuadro de neumonía y tiene ese derrame. ¿Qué vamos a encontrar?
vamos a encontrar alta celularidad, sobre todo con predominio de neutrófilos, pero siempre acuérdense que depende. Si yo les digo que es una neumonía por herpesvirus, van a predominar sobre todo los mononucleares y va a seguir siendo una infección aguda. Alto en proteínas, probablemente si es una infección por bacterias tipo Staphylococcus aureus, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, la glucosa va a estar ahí, ¿qué? Disminuida. Y ya, básicamente eso es lo que encontraríamos. Y eso se le aplica a una cosa que llaman los criterios del Light, que con los criterios del Light uno le da un puntaje, y si ese puntaje pasa de cierto número, uno puede pensar que es más un exudado que es un trasudado. Y los criterios del Light se basan en eso, las células, la glucosa, las proteínas, y creo que el color también. ¿Cómo? Es muy difícil predecir de qué color va a salir el líquido, pero si es un exudado tiende a salir más un poquito amarillento. Y si ya es una infección muy grave con empiema y pus, pues sale pus, amarillo, verdoso, la pus, ustedes conocen. Si hay necrosis de ciertas áreas del pulmón, eso puede salir como purulento y sanguinolento al mismo tiempo. Entonces todo depende. Inflamación fibrosa, sobre todo, bueno, en patologías muy específicas, algunas patologías de pericardio, algunas patologías de las pleuras se puede dar, donde hay inflamación como la conocen, pero también hay un depósito de exudados, de fibrina y de esa característica. Sobre todo, esa inflamación es característica de revestimiento de cavidades, o sea, pericardio, pleuras, sobre todo esas dos. Inflamación purulenta. En inflamación aguda, por ejemplo, un absceso, le va a llegar mucho el paciente a urgencias con absceso glúteo. A mí eso sí me gusta, yo pues me entretengo con eso. ¿Cómo? Glúteo. Muchos pacientes que sufren de eso. Cuando yo estaba en Pamplona, me llegó como a las 9 de la noche una muchacha de 19 años, en ese entonces tenía ella, yo tenía como 23 en ese entonces. Y ella llega a urgencias con el brazo así, y en la sala de espera era con el brazo así, pero yo la veía, y yo la vi joven, y vi que no, como que no se veía grave, pero yo veía que con el brazo así. Como a las 10:30 de la noche desocupé el servicio, ya más o menos, y la hice pasar. Y pues después ella venía con una franelerita esqueleto en Pamplona, a las 10:30 de la noche. Y entonces yo la miro y entonces ya ella me dice, no, es que tengo desde hace días una bolita acá que me duele mucho y ha venido creciendo y hoy ya no me aguanté. Yo la miro y tiene un absceso en la axila, probablemente secundario que usaba máquina para la depilación. Y la máquina, en algunas personas suele ocasionar eso, en otras muy rara vez, pero la máquina causa microabrasiones en la piel, microabrasiones en donde los microorganismos pueden pasar ahí e infectar las glándulas sudoríparas y hace un absceso. El absceso ya estaba grande, entonces ya era una pelota considerable, de manera que ella le dolía tener el brazo abajo, le dolía la axila, entonces ella era con el bracito así. A mí me gusta mucho drenar abscesos, a mí me encanta drenar abscesos. Los famosos hinchones, mal conocidos en el argot popular. Y entonces ahí él ya estaba maduro, usted lo toca y él está blando, muy doloroso. Usted toca y se hunde, y se hunde. Y ella había dicho, yo intento estorarme y no me sale nada. Claro, por dentro está lleno de pus, él ya está listo, pero no se hace una boca o una vía de salida hacia el exterior de la piel y la piel sigue cerrada. Entonces aprieta y ella lo que siente es dolor porque la pus intenta salir y no, la piel no está abierta para que salga. Entonces toca ayudarla. ¿Cómo le ayudé? No le coloqué anestesia porque cuando hay mucha inflamación en un tejido y hay pus, usted le coloca anestesia y la anestesia no agarra, porque la anestesia no logra llegar
a las fibras nerviosas que practican el dolor. Entonces lo hice sin anestesia, la acosté, el brazo así, y me fui con un bisturí, y con la punta del bisturí entré y salí rápido. O sea, prácticamente le apuñalé ahí el absceso. Con toda la puntica entré y salí. ¿Para qué? Para hacer una vía de salida entre la piel y el contenido purulento. Tan pronto yo hice eso, empieza a regarse. Y yo le dije, y ahora sí tome aire porque ya viene lo doloroso. La china se aguantó, se comportó extremadamente bien porque es que ya lleva como 15 días con eso, yo ya estaba mamada de eso. Y empecé, usted se va, usted ve el margen inflamatorio, o sea, usted ve el tejido sano con el tejido que está inflamado, entonces usted se va hacia ahí y empieza a recoger, para traer todo ese material purulento. Y empiezo a recoger, claro, salía demasiado, ella gritaba, lloraba, pero ella se sostenía. Y eso toca hacerlo acostado, usted lo hace de pie, el paciente se le desmaya, eso toca acostado, porque duele mucho. Yo lo sacaba y le daba tiempo a ella de que respirara, 30 segundos respiraba y otra vez volvía, le sacaba y en eso lo de, ¿me entiendes? Como unos 15 minutos, sacándole. Ya cuando sale sangre fresca normal, sangre roja mutilante, eso ya le dice usted que ya no hay más contenido purulento. Lo ideal es sacarlo todo en la primera vez, porque usted deja y ese contenido purulento inflama más y vuelve y se llena. Es ideal sacarlo todo y después de eso cogí, no es tan recomendable esa práctica, pero yo la hice en ese entonces porque yo era interno y yo lo experimentaba. Cogí agua oxigenada, la metí en una jeringa de 5 cc, no, como de 3 cc, mentiras, y en la abertura que yo había dejado donde salió el pus, le inyecté el agua oxigenada. Claro, esa muchacha empezó a convulsionar como pescadito por el dolor, pero le inyecté el agua oxigenada en la herida que había dejado y toda la pelotita que había quedado de piel flácida, que ya estaba llena de pus, se llenó de agua oxigenada y comenzó a hervir esa vaina y luego se la saqué. ¿Por qué lo hice? Porque puede volver a llenarse de pus. Pero por ejemplo, me dio apendicitis y se me infectó todo eso, como me sacaron con un litro de pus. Y lo que me hicieron fue con agua oxigenada, igual la con una jeringa grandota, y me echaron como 3 veces en el día y ya no me hacer pus. Pero yo veía el infierno. Duele muchísimo. ¿Por qué duele? Porque es que a usted le están colocando, ¿qué es el agua oxigenada? Peróxido de hidrógeno, o sea, el radical libre que vimos ahí. Entonces, eso básicamente lo que empieza es a digerir el tejido. Por eso se utiliza como antiséptico. Pero el problema es que no distingue entre tejido bueno y tejido sano. Entonces, eso empieza a hervir y usted literal siente cómo empieza a hervir su tejido. Y entonces en la piel tiende a ser muy doloroso. Yo se lo coloqué ahí pues para desinfectar la zona, para que esa muchacha descansara, porque es que ya lleva muchos días así. Y yo quería garantizar que no se le fuera a llenar otra vez de pus. Eso. Yo la hice, la dejé como 2 horas en observación mientras le pasaba el dolor y todo. Y inicié antibiótico vía oral. Y como a las 2 horas la muchacha ya podía bajar el brazo, ya había descansado. Entonces, ese es un ejemplo de inflamación aguda. Si ustedes ven microscópicamente ese pus, van a encontrar células muertas, polimorfos nucleares por ahí regaditos, tejido necrótico. Eso es lo que ustedes van a encontrar ahí. Sí, yo le puse una gasita y le puse micropore. El agujero que yo dejé, normalmente en 2 o 3 días ya se cierra. Y ahí yo recomiendo que se quite el micropore para que la herida, digamos, se deshidrate un poquito. Ustedes han visto que usted se cubre con una cura el dedo y cuando se lo quita el dedo está arrugado porque no tuvo cierta retención de líquidos, de manera que cuando usted lo destapa al exterior ya transpira y el tejido se alija. Entonces la herida yo procuro con los días descubrirlas porque si no, digamos, tienden a dermatizarse un poquito. Ya, se deja cubrimiento antibiótico con cefalexina o con doxiciclina también se puede. Yo prefiero la cefalexina. ¿Usted también le puede dar alcohol? O sea, limpiar para esto. Sí, con alcohol. Para la curación de heridas yo recomiendo que los días
días posteriores, se lo haga pero con jabón de clorexidina o con alguna solución yodada, porque el alcohol tiende a retrasar la cicatrización. Entonces, si usted hace en días posteriores, usted hace la curación con alcohol, usted retrasa la cicatrización de ese tejido. Entonces, yo prefiero hacerlo con jabón de clorexidina. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué? Porque el alcohol es como que yo hiciera igual que yo hiciera la curación con agua oxigenada. El tejido empieza a cicatrizar y yo le echo agua oxigenada y lo daño. Lo mismo hace el alcohol. El alcohol en piel sana a nosotros no nos arde. Usted se aplica alcohol y no siente nada. Pero si usted tiene un corte, el alcohol la pone a convulsionar. Entonces, en esa herida que está abierta, se supone que no está cicatrizada, usted cura con alcohol y el alcohol vuelve y esas células que están medio creciendo ahí, vuelve y las daña. Entonces, vuelvo y les digo, es como si usted hiciera una curación con agua oxigenada, algo parecido. Entonces, jabón de clorexidina, que es antibacterial, pero tiene un pH neutro, o alguna solución yodada, limpia por los lados, y eso permite la cicatrización. Ahora, yo les traje eso. Esperen, guárdenme ahí la pregunta. ¿Eso ya es un absceso? No. ¿Por qué? No hay signos cardinales de la inflamación. ¿Qué son cuáles? Los que están allá. No hay rubor, si ustedes tocan no hay calor, probablemente no hay dolor y no hay tanto pérdida de la función del tejido. Me parece un lipoma. Parece un lipoma, puede ser también a veces se forman unas cosas para los que quieran dermato, aunque se parece mucho a eso, que llaman quistes subdérmicos, creo que es que llaman. Los quistes subdérmicos nacen de que, por ejemplo, alguien tiene una espinilla, se la molesta, no sale. La otra semana vuelve y se la molesta, no sale. En esa espinilla hay inflamación y con el tiempo se vuelve como una cápsula y dentro de esa cápsula hay depósito de queratina y puede llegar a crecer tanto como eso, pero no duele. Y si usted raja eso, eso sale un contenido amarillento, blanquecino que huele feo, pero no es un absceso, sino que es queratina que se deposita ahí, células epiteliales muertas, pero no es un absceso, no hay inflamación ahí. Puede ser eso, puede ser un lipoma, puede ser un quiste subdérmico, puede ser un tumor benigno ahí de piel, pero no tiene los signos cardinales de la inflamación. Y eso ya es un forúnculo. Es como un absceso, pero más pequeñito, más localizado. Ahora sí que miren así. Bueno, yo he escuchado el hecho de que el agua oxigenada y el alcohol solo se usa en tejidos sanos, porque cuando se usa en, digamos, tejidos que están cicatrizando, como heridas, roturas y todo eso, el borde que se encuentra en cicatrización y crecimiento va como a retrasar la cicatrización de esa herida. Sí, lo que hablamos ahorita, ellos no dejan que ese tejido que está en crecimiento repare, y no solamente eso, sino que al hacerlo, como yo no dejo que el tejido repare, yo puedo inducir una cicatrización anómala. Entonces yo puedo inducir que ahí terminen depositándose fibroblastos y me terminan haciendo incluso un queloide. Entonces es como que él intenta reparar normal, usted no lo deja, él intenta reparar normal, usted no lo deja, no, dice vaya y coma, y recluta fibroblastos y termina haciendo un queloide. Listo. Y depósito de colágeno. La otra es úlceras. La úlcera es una solución de continuidad del tejido. Es como una pérdida de la continuidad normal del tejido, una excavación que normalmente casi siempre compromete el epitelio y la mucosa que está debajo. En caso de piel no suele llegar la úlcera hasta músculo, pero pudiera, pero casi siempre compromete piel y tejido celular subcutáneo. Y en mucosas compromete el epitelio y la mucosa. Porque se dan diferentes estímulos. Por ejemplo, en este caso, casi siempre en el labio inferior es una mordida por una maloclusión de los dientes. Uno está comiendo y sin querer se muerde, daña el tejido y ahí hay un estímulo inflamatorio y eso termina excavándose por pérdida de la celularidad. Pero con los días se repone. En el caso de allá probablemente sea por una leishmaniasis, muy frecuente en policía y en soldados,
y la gente del campo, que es por un parásito. La picadura es por un mosquito, el parásito llega y empieza a dañar las células de ese tejido, pero con la particularidad de que esa úlcera es indolora. Eso se ve muy doloroso, pero usted le toca al paciente, incluso le mete el dedo en la úlcera y el paciente no siente nada. Y él dice, doctor, la cara no me duele, y no siente nada. Toca darle tratamiento para la leishmaniasis. Siempre que tengan una úlcera indolora, de fondo limpio, así como esa, muy sugestivo de leishmaniasis. Y si el paciente viene por la Altarra, la Cabarra, Tibú, zonas calientes y como más selváticas del departamento, muy probablemente tiene leishmaniasis. ¿Sí? Si viene, por ejemplo, de Pamplona y ha ido toda la vida a Pamplona, muy poco probable, porque por el frío y la altura, el parásito no se encuentra en esa altura. ¿Listo? Tienen que mirar siempre la epidemiología. Úlceras gástricas por uso de AINES también, pero esa sí tiende a ser, la verdad, tiende a ser más crónica que aguda. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué me hace? Yo. Porque es que la doxiciclina ya es un antibiótico un poquito más potente y uno tiene que iniciar siempre por lo bajito. Entonces yo siempre inicio con la cefalexina, que es como el antibiótico más débil para infecciones de piel. Si ya no me funciona, yo le escalo. Porque ¿qué pasa? Si yo le inicio con doxiciclina, la china, ¿qué pasa con peladas de esa edad? 3 días de antibiótico, mejoró, lo suspende, porque tiene que ir a tomar, porque mientras toma antibiótico a veces el efecto de las anticonceptivas disminuye un poquito, por la razón que sea, porque le causa dolor en el estómago. Entonces después de 3 o 4 días, la china lo suspende y yo se lo había enviado por 7 días, deja la dosis inconclusa, ahí hay resistencia. Y si me hace resistencia al antibiótico que está por encima, al más débil, me hace resistencia al débil y me hace resistencia al que sí. Entonces yo por eso le inicio siempre con el antibiótico de menor potencia, en ese caso la cefalexina. Problema que se toma cada 6 horas. Entonces una pelada de esas tiene 19, 20, 22 años, incluso más, y tiene que estar la mamá encima, recordándole cada 6 horas que tiene que tomar el antibiótico. Ese es el problema. Bueno, yo voy a terminar esta capítulo. La evolución aguda puede resolverse. Viene un periodo de curación del tejido de reparación, formación de cicatriz, si así lo requiere, o puede progresar a una respuesta inflamatoria crónica. La respuesta inflamatoria crónica, muchachos, normalmente es por un estímulo que persiste. Son flojos. La inflamación crónica normalmente es por un estímulo que persiste, que no se puede erradicar, y eso obliga a un estímulo constante para el sistema inmunitario. Puede ser de diferentes naturalezas el origen de esa inflamación crónica. Suele ocasionar mucho daño, suele venir posterior a la inflamación aguda, obviamente, porque es inflamación crónica. Para ser crónica, pues primero tuvo que pasar por un estado agudo. Puede ser que yo tenga ahorita una inflamación crónica, una inflamación aguda evidente, no mejora y se vuelve crónica. ¿Cómo puede que tenga una inflamación crónica que lógicamente primero fue aguda, pero ha sido tan progresiva en el tiempo que no se evidencia tan fácilmente? Por ejemplo, inflamación aguda, yo tengo una celulitis en la pierna. Ustedes se dan cuenta que tiene una celulitis, hay dolor, inflamación. La celulitis no cura 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes más, y va progresando y ya se tiende a cronificar. ¿Sí? O incluso puede resolverse un poquito, mejora y con los días vuelve. Eso ya es una inflamación que está ahí persistente. Ahí es evidente que pasó de ser aguda a ser crónica. Pero ustedes pueden tener también una inflamación crónica que ustedes no se dieron cuenta en qué momento empezó. Por ejemplo, la artritis reumatoide. Ella no ataca de un día para otro las articulaciones, lo va haciendo de manera paulatina. De manera que es una inflamación crónica, pero ustedes fácilmente no pueden determinar el momento en que la persona inició. Era aguda y se volvió crónica, ¿sí? Por lo progresiva que es.
Entonces, eso es lo que quiere ahí decir, que puede ser gradual si no la inflamación aguda previa. Digamos, fue aguda en algún momento, pero ustedes no lo apreciaron, no lo vieron en algún momento. Causas, infecciones como por ejemplo algunos parásitos, la tuberculosis, la lepra, hay muchas más, esas, sobre todo el VIH suele ocasionar infección crónica, pero no tanto inflamación crónica. Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, personas que hacen autoanticuerpos contra la tiroides, por ejemplo. Y mientras sigue existiendo la tiroides, siguen produciendo anticuerpos contra la tiroides. Y eso puede demorarse todo el tiempo que la persona demora en destruirse su propia tiroides. O exposición a agentes tóxicos, por ejemplo, las personas que no sé si se dieron cuenta antes que hablaban del asbesto, o lo escucharon. Asbesto o amianto se llama también. Los techos de las casas antes eran hechos con eso, y entre otras muchas cosas, y los que trabajaban en eso aspiraban las partículas de amianto, el cuerpo no tiene cómo eliminarlas. En Colombia todavía hay muchos casos que todavía tienen asbesto. Sí, sobre todo si vamos a la casa de abuelos de nosotros, tienen esas tejas de antes que En tenían Estados Unidos sí las hicieron cambiar, pero acá en Colombia no hay una ley que por regulación. No, en Colombia creo que la normativa ya salió, pero pues es que pero para que no las produzcan. para que no me produzca así. En Europa y en Estados Unidos ya cambiaron todas. Ya creo que es incluso ilegal tener casas que tengan techo de asbesto. Lo que sucede es que el asbesto son micropartículas como fibras, llegan al pulmón y los macrófagos alveolares no pueden eliminarlo. Lo encapsulan, hay una permanente inflamación y terminan haciendo un cáncer de vías respiratorias y cáncer pulmonar. Lo mismo le pasó a las mujeres en los años, no me acuerdo si eran 40 o los años 30. Las mujeres eso está en la historia, que trabajaban en fábricas con materiales radioactivos como el radio, y trabajaban armando relojes, creo que la industria de los relojes tenía ese material, y él tenía la particularidad de que en condiciones bajas de luz él emite luminiscencia, y ellas trabajaban sin guantes, sin tapabocas, sin nada, y les decían que eso era muy seguro trabajar con eso. Y ellas incluso en las fotos se aplicaban radio en los labios y se tomaban fotos en condiciones de baja luminosidad y se veía que para que la alumbrara se untaban entre ellas, jugaban a tirárselo, a untarse, a echárselo de regla y le echo un poquito en el sándwich. Y resulta que es tremendamente tóxico, y todas ellas desarrollaron con el tiempo cáncer. Ahí lo que les quiero decir que se liga mucho la inflamación crónica, estímulos persistentes por mucho tiempo con el cáncer, sobre todo cuando se trata de compuestos inorgánicos o tóxicos. No he visto cáncer de pulmón, por ejemplo, por una inflamación crónica por TBC, no lo he visto, probablemente porque se contiene muy bien y la inflamación continúa dentro del granuloma y no en el tejido circunscrito. Pero sí, por eso, los que fuman cigarrillo tienen esto. Se deposita la nicotina y todos los residuos en el alvéolo y los macrófagos intentan y no pueden digerir eso. Y eso empieza a generar inflamación crónica. Muy difícil encapsular el asbesto en granuloma porque son partículas, aunque se llaman micropartículas, son más grandes que las células. Entonces se depositan y se depositan, es como si usted encontrara dentro de un pulmón láminas de cobre, esos hilitos de cobre que uno ve cuando pega un cable, algo así muy parecido a nivel microscópico. Entonces es tan grande que ellos no alcanzan a encapsularlo en un granuloma. Entonces lo que hacen es que permanentemente están liberando enzimas digestivas, pero tratando de digerir eso. Pero como eso es un compuesto inorgánico, eso no está hecho para digerirse con catalasas, ni con hierro, ni nada de eso. Entonces es muy difícil para el cuerpo erradicarlo y está permanentemente el estímulo de la inflamación crónica, que tiene estas características: infiltración por mononucleares, macrófagos y linfocitos, destrucción del tejido, claro, porque la inflamación se perpetúa y termina lesionando tejidos cercanos,
Y hay intentos de curación, pero al mismo tiempo esos intentos de curación se ven superados por la misma inflamación, entonces lo que termina siendo es fibrosis. No una cicatrización completa, sino depósitos de material fibroso. Y por ejemplo, pacientes que fuman no solo tienen riesgo de hacer cáncer pulmonar, sino que ellos ya tienen una fibrosis pulmonar como tal. El macrófago que está en ese tejido no solamente busca destruir, sino también busca reparación tisular, como ya les dije. Y hay dos vías. Si el macrófago se activa por ejemplo por la vía del interferón, vía clásica, el macrófago tiene estímulo para destruir. Lógicamente no solo el interferón gamma, sino otras citoquinas que vimos que activan las células. En este caso solo esquematizan el interferón. El macrófago, ese estímulo le dice que tiene que producir destrucción, inflamación, citoquinas proinflamatorias y liberación de componentes microbicidas. Pero si lo activamos por la vía interleuquina 13 y 14, o 13 y la 4, incluso creo que la 15 como que también se involucra, el macrófago produce factores de crecimiento y de reparación. Entonces el macrófago tiene dos vías de activación, una para destruir y otra para reparar. Y al mismo tiempo hay producción de interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta y reclutamiento de ¿qué? Fibroblastos para la reparación. Ahí también hay coadyuvantes como los linfocitos T ayudadores, helper, digamos, que ayudan en la modulación de la inflamación y en la parte de la cicatrización, actuando conjuntamente con el macrófago. La inflamación granulomatosa pues no es más que el granuloma que se forma tratando de contener ese estímulo nocivo. Generalmente las células que predominan en el granuloma son los macrófagos, porque son las células más grandes, ¿sí? Pero generalmente para ellos hacer el granuloma pues tienen una activación linfocitaria, una coordinación. Y pues contiene ese granuloma, trata de contener dentro de ese granuloma, pues hay células muertas, hay incluso células todavía activas inmunológicamente que siguen peleando y el estímulo que está difícil de erradicar. Ese término de células gigantes nace porque muchos macrófagos al formar ese granuloma, muchos terminan fusionándose y se ven como unas células muchísimo más grandes de lo normal. Entonces se llaman células gigantes multinucleadas, fusión de muchos macrófagos. Y hay granulomas por cuerpo extraño y granulomas inmunitarios. Generalmente los inmunitarios, si hay activación de linfocitos T. En los que son por cuerpo extraño, por ejemplo, el compañero que les mencioné que había quedado residuos ahí de metal, de una izquierda de metal de la aguja, generalmente no tienen mediación con linfocitos T. Pero los inmunitarios, sea por una infección o sea por una hiperreactividad, generalmente sí hay participación. Pues muchachos, normalmente, esto ya se los comenté, que eran los efectos de la fiebre, de cómo se produce la fiebre. ¿Sí? Recuerden eso porque me lo puedo preguntar pronto. Un caso clínico, el paciente tiene fiebre, explique por qué el paciente tiene esa temperatura y usted me explica todo lo que hablamos de las fases de cómo se eleva la temperatura. O sea, montar el mecanismo de la fiebre. El mecanismo de la fiebre. No, profe, pues es que tiene una infección y va el reclutamiento, todo eso, la producción de citoquinas, entre ellas factor de necrosis moral, interleuquina 1, que a nivel hipotalámico hace eso, a nivel del músculo hace eso, todo eso. Y yo les traje esta gráfica que no está en Robbins, sino que se las traje yo, se las paso en las presentaciones. Yo ya les pasé esta presentación, ahí está, y la pueden leer ahí, de más o menos cuál es el mecanismo para la parte de lo que es la fiebre, aumento de la temperatura.
las proteínas de fase aguda, como el fibrinógeno y la proteína C reactiva. Mire que el fibrinógeno es el que se convierte más adelante en ¿qué? En fibrina, en la cascada de coagulación. Entonces, las proteínas de fase aguda incluyen proteínas contra la inflamación y proteínas para la coagulación. Listo. Le faltó una que la, bueno, en el había tres. Hay bastantes ahí. La del cerebro. Ahí está. Ahí está, me faltó la procalcitonina también, fíjate la procalcitonina. Cuando ustedes roten por el hospital, van a ver que piden mucho procalcitonina, la procalcitonina, pero es más confiable, me parece a mí, la proteína C, la proteína C reactiva. La procalcitonina es otro reactante de fase aguda, la que les dije, la proteína de unión de la lectina, el fibrinógeno, se me escapan ahorita como otras 2 o 3. Esas son las proteínas. Si ustedes les dicen proteínas de fase aguda, son esas, son proteínas que se elevan cuando ustedes tienen un estímulo inflamatorio. Dejamos hasta ahí. La siguiente clase ya, el pedacito de reparación, e iniciamos el cuarto. Ya. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí o no? Muchachos, esperen, no se vayan de ahí. Yo sé que el libro tiene más cosas. Si me detuviera en cada párrafo que dice el libro, pues no terminamos nunca. Entonces yo les voy dando como lo más esencial, ¿sí? Lo que yo necesito que manejen. No quieren decir que no van a leer el capítulo, lean el capítulo, porque de pronto yo menciono por ahí, no sé, interleuquina 12. Ay, no, usted en ningún momento hablo de ella. Es que yo no puedo hablar, por ejemplo, hablar de cada cosita pequeña. Le doy lo grande. Si ustedes tienen alguna duda, me preguntan, pero igual leanse el capítulo porque no me pueden quedar solamente con lo que yo les doy. Entonces, por si de pronto dicen, ay, el profesor no mencionó tal cosa, no es que no sea importante, sino que necesitamos avanzar. Lo que yo necesito que manejen, se lo doy yo. Fíjense, yo necesito que manejen la fiebre, necesito que manejen factor de microbisto tumoral, interleuquina 1, todo eso, ¿listo? No, normalmente hay cerradas y abiertas. Las abiertas